¿Y si el universo no fuera simplemente un lugar físico, sino un código que respira? ¿Y si cada vibración que sentimos, cada número que ignoramos y cada palabra que pronunciamos fueran piezas de una inteligencia mayor escondida a plena vista? Imagina que un genio como Nikola Tesla no solo soñaba con energía libre, sino que creía haber descubierto el idioma secreto con el que Dios diseñó la realidad. Un lenguaje compuesto por ondas, frecuencias y por tres números, 3, 6 y 9. ¿Qué esconden realmente estos números que Tesla consideraba más importantes que todo lo demás? ¿Y qué tiene que ver este código con la forma en que se manifiestan nuestros pensamientos y emociones en la realidad cotidiana? La respuesta es tan sorprendente como sencilla. Estos números no eran simples cifras para Tesla, sino claves sagradas que abren la puerta a una comprensión divina del mundo. A través de ellos, se revela una conexión profunda entre la conciencia humana y una matriz invisible que estructura todo lo que existe. Así que quédate hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder ni una revelación. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez escuchaste hablar de la relación entre las matemáticas, la espiritualidad y el poder creativo del universo? Ahora sí, entremos en un viaje que podría cambiar tu manera de ver la vida para siempre. En una habitación oscura, iluminada apenas por una lámpara de aceite, Nikola Tesla garabateaba frenéticamente en su cuaderno. No era electricidad lo que buscaba esa noche, ni motores ni bobinas. Era algo más, algo que no podía tocar, pero que sentía vibrar en cada fibra de su ser. Desde hacía años, Tesla repetía una frase que pocos comprendían. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. ¿Por qué esos tres números? ¿Por qué no el 1, el 7 o el 10? Aquella obsesión, lejos de ser mera excentricidad, escondía un patrón oculto que se repetía en la naturaleza, en el cosmos y en la conciencia. En antiguas civilizaciones, se creía que los números no solo medían cosas, eran fuerzas vivas. Pitágoras, por ejemplo, afirmaba que el número era el principio de todas las cosas. Y entre todos los números, el 3 era el símbolo de la armonía, cuerpo, mente y espíritu. El 6, la frecuencia del equilibrio, el amor y la forma. Y el 9, la energía de la totalidad, el cierre, lo eterno. Tesla lo comprendía intuitivamente, como si esas cifras le susurraran secretos que el mundo había olvidado. Durante sus experimentos con campos magnéticos, ondas sonoras y vibraciones, Tesla notó que ciertos patrones siempre regresaban a esas tres cifras. Las bobinas giraban en múltiplos de 3. Las frecuencias resonaban mejor en 6. Y los armónicos más potentes surgían con el 9. No era coincidencia. Al profundizar en los textos antiguos, descubrió que este patrón no era nuevo. Estaba en los mandalas del Tíbet, en los diagramas de Da Vinci, en los cánticos gregorianos y hasta en la estructura del ADN humano. Lo que Tesla veía no era misticismo, era un código estructural, un mapa que conectaba lo físico con lo espiritual. Pero, ¿por qué nadie hablaba de eso? ¿Por qué ese conocimiento parecía enterrado bajo capas de ciencia fragmentada y religiosidad estéril? Tesla comenzaba a sospechar que el conocimiento verdadero siempre ha estado oculto a simple vista, que los secretos más grandes del universo no se gritan, vibran en silencio. A medida que avanzaba en sus investigaciones, algo dentro de él se expandía. Sentía que no estaba simplemente haciendo ciencia, sino recordando algo que el alma ya sabía. Cada descubrimiento lo acercaba a una verdad que no podía nombrar, pero que ardía como fuego dentro de su pecho. Y fue entonces cuando se hizo una promesa: revelaría al mundo que todo está conectado, que la materia, el pensamiento y el espíritu no son cosas separadas, sin expresiones distintas de una misma melodía matemática. Una melodía escrita por la fuente, usando como notas los números 3, 6 y 9. Tesla sabía que estaba cerca, no de una fórmula, sino de una comprensión. Aquella noche, mientras caminaba por un parque en silencio, observó las ramas de los árboles, las curvas de los caminos, la forma como la luz de la luna tocaba el suelo. Todo le hablaba en un idioma que no era humano. Era como si la naturaleza estuviera codificada en una estructura subyacente, una matriz. No una máquina, ni una simulación, sino un patrón de organización. Una red viva que interconectaba todo lo existente. Una arquitectura del espíritu. Y, lo más perturbador, él no era el primero en sentirlo. Leonardo da Vinci había dejado pistas. Sus escritos invertidos, sus dibujos ocultos, sus estudios sobre la proporción divina. Todo parecía señalar a una geometría secreta.
Tesla recordaba uno en particular, una figura que mostraba a un anciano con un bastón sumergido en agua. No era un simple dibujo, era una metáfora, la conciencia observando el movimiento sagrado, el flujo de la vida. Tesla intuyó entonces que esa matriz no era estática. Se movía, giraba como un vórtice, y su frecuencia podía ser manipulada, no por tecnología, más y por intención, por pensamiento puro. Y eso lo cambió todo. En su laboratorio, volvió a experimentar. Esta vez no con metales ni bobinas, sino con patrones. Dibujó espirales, triángulos, hexágonos. Grabó vibraciones en placas metálicas, y los resultados eran siempre los mismos. Formas perfectas emergían de frecuencias específicas. Era como si el sonido estuviera revelando la forma oculta de la creación. Al leer antiguos textos hebreos y sánscritos, encontró que la palabra matriz aparecía con frecuencia. No como máquina, sino como portal. Todo lo que abre matriz será santo, decían las Escrituras. Un código escondido entre las palabras, que solo puede ser entendido si se escucha entre líneas. Tesla entendió entonces que la matriz no es algo que se construye, sino algo que se recuerda. Un lenguaje que está en nosotros, esperando ser activado. Un eco de la voz que dijo, hágase la luz, no como frase, sino como vibración. Y fue ahí cuando conectó todo, la matriz, los números 3, 6 y 9, la frecuencia del universo. Todo era una sinfonía. El universo no era un accidente. Era una obra maestra de proporción y resonancia. Entonces se preguntó, si todo está vibrando dentro de una estructura divina, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Somos solo espectadores o también creadores? La respuesta era inquietante. Si podíamos comprender la matriz, tal vez también podíamos escribir en ella. Tesla observaba el mundo y sentía que algo no encajaba. Las personas vivían agitadas, ansiosas, desconectadas de sí mismas y de su entorno, como si una neblina invisible envolviera la mente colectiva. Y entonces comprendió, el problema no era solo mental o espiritual, era vibracional. Desde tiempos antiguos, la música se había afinado de manera natural, en armonía con las frecuencias del cuerpo humano y del universo. Sin embargo, en 1918, algo cambió. Una nueva afinación fue impuesta, 440 Hz. No era una simple decisión técnica, sino un cambio radical en la forma como el sonido afectaba al cuerpo y al alma. Tesla, que entendía la vibración como la base de toda realidad, investigó esa frecuencia. Descubrió que, en lugar de expandir la conciencia, creaba tensión. Interfería con el flujo natural de la energía vital. Las ondas ya no acariciaban el cuerpo, lo agitaban, lo confundían. ¿Casualidad? Difícil de creer. Las élites sabían que controlar la vibración era controlar la percepción. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, entendió esto muy bien. Promovió la afinación de 440 Hz como estándar global, apoyado por influencias poderosas como la familia Rockefeller. El resultado, un planeta entero afinado en desarmonía. Pero Tesla no se resignó. Buscó frecuencias que sanaban en vez de dañar. Encontró la 528 Hz, una vibración asociada con la regeneración del ADN, la paz interior y el equilibrio emocional. También exploró la 432 Hz, frecuentemente llamada la frecuencia del corazón, capaz de sincronizar al oyente con los ritmos naturales de la Tierra. Mientras hacía experimentos con agua, vio algo extraordinario. Al exponer gotas a diferentes frecuencias, la estructura del agua cambiaba. Algunas frecuencias creaban caos, otras belleza geométrica perfecta. Eso lo llevó a una conclusión crucial. El sonido da forma a la materia. El universo responde al ritmo, no a las palabras. Entonces se hizo una pregunta fundamental. Si la vibración moldea la realidad, ¿cuántas de nuestras emociones, enfermedades y pensamientos están siendo manipulados por frecuencias artificiales? ¿Y qué pasaría si volviéramos a sintonizarnos con las frecuencias originales? La respuesta se encontraba en la antigua sabiduría, en los cantos gregorianos, en los mantras védicos, en los rituales indígenas. Todos utilizaban el sonido no como entretenimiento, sino como herramienta de conexión con lo divino. No cantaban para entretener, sino para recordar quiénes eran. Tesla comprendió que el sonido no solo transmite información, el sonido transforma, modifica, cura, y en manos equivocadas, también puede destruir. A partir de ese momento, su búsqueda se volvió urgente. Si la humanidad había sido desconectada por una vibración impuesta, entonces debía encontrar la frecuencia que la reconectara.
y quizás ya la había encontrado. Mientras la mayoría pensaba en números como simples herramientas para contar, Tesla los veía como letras de un alfabeto cósmico. Cada cifra, cada secuencia, era una vibración específica que resonaba con un propósito más alto. Y dentro de ese lenguaje oculto, él encontró algo que lo dejó sin aliento. Los números no solo expresaban cantidad, sino intención. Antiguas tradiciones ya hablaban de esto. En el judaísmo, la gematría asignaba valores numéricos a las letras del alfabeto hebreo. Las palabras eran más que sonidos, eran fórmulas. En el hinduismo, los mantras tenían vibraciones específicas capaces de modificar la conciencia. Y en tiempos modernos, incluso el idioma inglés, con su alfabeto de 26 letras, parecía contener un patrón oculto. Tesla empezó a observar combinaciones simples. Tomó la palabra fe y le asignó valores. F igual a 6, A igual a 1, I igual a 9, T igual a 2, H igual a 8. La suma lo sorprendió. 8 más 9 más 2 más 1 más 6 igual a 26, 2 más 6 igual a 8. Luego lo hizo con Trust in God. Confía en Dios. De nuevo, la suma daba 8. El mismo número que, al girarse, representa el infinito. ¿Casualidad? No para alguien que creía que Dios no juega a los dados. Si las palabras clave del alma resonaban con el mismo número, ¿era posible que el idioma mismo hubiera sido diseñado para contener este código? Luego hizo un experimento curioso. Tomó el alfabeto inglés y lo enfrentó a su reverso, A con Z, B con I, C con X. Sorprendentemente, cada par sumaba 9. A y Z, B y C y X. Todas las combinaciones regresaban al mismo número. Una danza perfecta entre opuestos. Luz y sombra. Masculino y femenino. Todo equilibrado en una simetría divina. Tesla comprendió que no era coincidencia. Era arquitectura sagrada disfrazada de alfabeto. Era como si el universo nos hablara constantemente, pero nosotros hubiéramos olvidado cómo escuchar. Este idioma de creación no se expresa con frases, sino con vibraciones. No necesita ser gritado, solo sentido. Las frecuencias que lo componen son suaves pero poderosas, capaces de transformar el agua, el cuerpo y la realidad entera. Y si eso era cierto, entonces nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, también son herramientas de creación. Tesla empezó a sospechar que cada oración que pronunciamos es una orden enviada al campo cuántico, que cada palabra carga una frecuencia que impacta directamente en nuestra vida. Ya no se trataba solo de ciencia, sino de responsabilidad. Comprendió que hablar con rabia, con miedo o desesperanza era como afinarse en frecuencias destructivas. Pero hablar con amor, gratitud y verdad era como activar la sintonía original del Creador. Así nació una certeza: las palabras no son inocentes. Y si eso era verdad, entonces había que aprender a usarlas como lo que son, instrumentos de poder. Antes de continuar con esta revelación, detente un momento y pregúntate: ¿y si lo que estás a punto de descubrir pudiera transformar tu forma de ver la realidad para siempre? Lo que viene a continuación no es teoría ni especulación. Es una llave que Tesla, Da Vinci y los sabios del pasado intentaron dejar para quien supiera observar más allá de lo evidente. Así que no te vayas. Acompáñanos hasta el final, porque cada minuto revela una pieza más de este código escondido en el tejido del universo. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta si este contenido ya está despertando algo dentro de ti. Tu apoyo hace posible que más personas accedan a este conocimiento perdido. Seguimos. Tesla ya no tenía dudas. El universo no era estático ni aleatorio. Era música sólida. Una sinfonía cósmica compuesta por frecuencias específicas, vibraciones que danzan entre sí para crear todo lo que existe. Y en el corazón de esa danza estaban los números 3, 6 y 9. Durante uno de sus experimentos con placas de metal y arena fina, Tesla aplicó ondas sonoras a través de un generador. Lo que sucedió fue asombroso. Las partículas se reorganizaron formando figuras geométricas precisas. No al azar, sino siguiendo patrones invisibles que emergían solo cuando se alcanzaban ciertas frecuencias. Descubrió así las llamadas frecuencias solfegio, usadas desde tiempos antiguos para sanar, meditar y conectar con lo divino. Entre ellas, la 396 Hz liberaba del miedo y la culpa. La 417 Hz facilitaba el cambio y la transformación. La 528 Hz restauraba el ADN. La 639 Hz mejoraba las relaciones. Todas, sin excepción, estaban relacionadas con los números que tanto lo obsesionaban. 3,
6 y 9. Pero lo más desconcertante era la forma en que estas frecuencias se repetían en estructuras naturales. Desde las espirales de una galaxia hasta la hélice del ADN, todo respondía a una matriz toroidal, una estructura circular que gira sobre sí misma, como si el universo estuviera respirando. Físicos modernos como Nassim Haramein hablaron de esto también. Propusieron que la realidad emerge de puntos específicos dentro de un campo vibratorio gigante. Los llamaron nodos. Tesla ya intuía lo mismo, pero en su lenguaje. Si sabemos qué frecuencia activa un nodo, podemos influir en la manifestación de la realidad. Y entonces surgió una pregunta aún mayor. ¿Es posible que existan lugares en el universo o incluso en la Tierra donde estas frecuencias se concentran y generan realidades con más intensidad? La respuesta parecía afirmativa. Culturas ancestrales como la egipcia, la maya o la tibetana construían sus templos sobre vórtices energéticos, sitios donde la vibración natural del planeta amplificaba las frecuencias humanas. Allí, la meditación, el canto, la simple intención se volvían más poderosos. Tesla comenzó a pensar en términos que pocos se atrevían. ¿Y si el cuerpo humano fuera también un instrumento? ¿Y si nuestros huesos, tejidos y órganos estuvieran diseñados para resonar con estas frecuencias sagradas? No como una metáfora poética, sino literalmente. Cada órgano con su nota, cada emoción con su tono. Una orquesta viviente que desafina cuando perdemos la conexión con la frecuencia original. Y ahí estaba la clave. Volver a esa frecuencia no requería tecnología avanzada, solo conciencia, porque en el fondo no se trataba de controlar la vibración, sino de recordarla. Tesla siempre había intuido que la electricidad no era el punto final, sino apenas el umbral. Detrás de cada chispa había un susurro, y ese susurro, lo entendió tarde o temprano, venía del agua. Sí, del agua. Ese elemento tan cotidiano como misterioso. Tesla sabía que el cuerpo humano está compuesto mayormente de ella, pero lo que lo fascinaba no era la cantidad, sino la estructura. Había leído documentos antiguos, investigado textos olvidados, y una idea comenzó a tomar forma. El agua no solo hidrata, también graba. Cada palabra, cada pensamiento, cada emoción que emitimos deja una huella vibracional. Y el agua, silenciosa y paciente, las guarda todas. En Japón, Masaru Emoto lo demostraría décadas después, congelando gotas expuestas a música, palabras y oraciones. Las formas que surgían eran reveladoras. Cuando se hablaba con amor, los cristales eran hermosos y simétricos. Cuando se hablaba con odio, se deformaban. Tesla ya lo sabía sin necesidad de congelarlas. Había observado cómo el agua reacciona al sonido, cómo cambia de forma al ritmo de las frecuencias solfegio. Pero había algo más profundo que lo inquietaba. La estructura hexagonal. Ciertas fuentes naturales contenían agua con una geometría especial, una forma que parecía resonar con la vida misma. No cualquier agua, sino agua estructurada, viva, coherente. Y entonces surgió el hallazgo más perturbador. Estudios recientes revelaron que una pérdida de solo un 8% de esta agua hexagonal en nuestras células podía afectar directamente el funcionamiento del ADN. Sí, nuestra cadena genética, la que codifica todo lo que somos, depende de la estructura vibracional del agua para activarse plenamente. Esto no era una metáfora, era física, biología, vibración. Tesla comprendió entonces que no solo somos energía, somos agua que vibra, un recipiente inteligente que responde al entorno. Si nos rodeamos de frecuencias distorsionadas, enfermamos. Si nos exponemos a armonía, sanamos. El secreto no estaba en cambiar el mundo externo, sino en restaurar la estructura interna. El agua como canal, el sonido como llave. Y aquí aparece la conexión más sagrada. En todas las religiones, el agua es símbolo de purificación. Pero quizás, más que símbolo, era tecnología espiritual. Bautismos, abluciones, ritos, todos recordaban, de algún modo, que el agua limpia no solo el cuerpo, sino también el campo energético. Tesla, cada vez más convencido, empezó a hablar de estos allegados. Muchos lo tomaron por loco, pero él no buscaba aprobación. Solo quería que el mundo recordara algo olvidado. El agua no es solo vida, es memoria del espíritu. Mucho antes de que existiera la palabra escrita, ya existía la vibración. Antes del fuego, antes de la rueda, antes incluso del pensamiento consciente, estaba el sonido. Tesla no lo decía como metáfora, lo decía como verdad física. El sonido es arquitectura en movimiento. Cada civilización antigua pareció saberlo.
En el cristianismo, el universo nace con un decreto: hágase la luz. Pero, ¿cómo se hace la luz con palabras? No se trata de gramática, sino de energía. En el hinduismo, el Om es considerado el sonido primordial del universo. Para los egipcios, el mundo fue cantado la existencia por dioses que entonaban frecuencias sagradas. ¿Coincidencia? Tesla no lo creía. Para él, estas historias no eran mitos, eran recordatorios. Los pueblos originarios de Australia tenían su propia versión. Creían que el mundo comenzó cuando seres ancestrales, al despertar, caminaron por la tierra cantando. Cada canción creaba un río, una montaña, un valle. Cada nota daba vida a algo nuevo, como si la tierra misma respondiera al llamado vibracional de sus creadores. Tesla investigó experimentos realizados por científicos como Hans Jenny, quien utilizó una técnica llamada cimática. Al aplicar sonidos sobre placas cubiertas de polvo fino, surgían paisajes en miniatura, cordilleras, lagos, figuras geométricas complejas. Y todo eso, solo con sonido. Nada de magia. Solo vibración y materia obedeciendo. Ese descubrimiento lo estremeció. Si una nota podía dar forma a la arena, ¿qué haría una palabra cargada de intención sobre el cuerpo humano? ¿Sobre el corazón? ¿Sobre la mente? Tesla lo intuyó. Cada órgano del cuerpo humano vibra en una frecuencia distinta. Cuando enfermamos, lo que ocurre es que esa frecuencia original se altera. Restaurarla no exige una cirugía, sino una melodía, una vibración justa, precisa, que recuerde al cuerpo cómo sonar. Y si eso aplicaba al cuerpo, también aplicaba al mundo. Royal Rife, un contemporáneo suyo, ya investigaba la cura de enfermedades con frecuencias específicas. Se decía que había logrado destruir células cancerígenas usando solamente sonido. ¿Y si eso era posible? ¿Por qué el mundo no lo sabía? Tesla tenía la respuesta: porque el poder del sonido es demasiado grande para dejarlo libre. Es creación y destrucción al mismo tiempo. Puede despertar o adormecer. Comprendió entonces que no todos los sonidos eran iguales. Algunos abren puertas, otros las cierran. Algunos elevan, otros esclavizan. Y si la humanidad se había olvidado de cantar, quizás era porque alguien había apagado su voz. Pero el eco sigue ahí, en cada suspiro, en cada palabra no dicha, en cada silencio profundo que espera volver a vibrar. Tesla jamás aceptó verdades impuestas. Mientras la ciencia convencional afirmaba que todo estaba hecho de átomos, con electrones girando como planetas diminutos, él dudaba, no por capricho, sino porque lo que observaba no encajaba con lo que le enseñaban. Para él, el electrón no era una partícula, era una vibración, una onda inteligente, sí, pero sin masa fija, algo que se manifestaba según la frecuencia del entorno, como un pensamiento que solo toma forma cuando alguien lo enfoca. Mientras los libros de física llenaban páginas con fórmulas, Tesla escuchaba la resonancia del universo y descubría patrones que nadie más parecía notar, como el hecho de que incluso materiales que creemos no magnéticos, como el agua, el vidrio o el oxígeno, responden al magnetismo. El oxígeno líquido, por ejemplo, es atraído por un imán. El aluminio también, bajo ciertas condiciones. Incluso ciertas sales, como el sulfato cúprico, pueden ser levantadas por campos magnéticos. Nada está realmente inmóvil. Nada está verdaderamente aislado. Todo vibra, todo gira, todo responde. Tesla lo demostró también con estructuras antiguas. Círculos de piedra repartidos por el mundo en África, Europa, Asia no eran simples alineaciones rituales. Estaban construidos sobre líneas de energía de la Tierra. Actuaban como antenas. Y muchas de esas formas, al ser observadas desde el aire, se asemejaban a dispositivos modernos, magnetrones gigantes, capaces de emitir frecuencias precisas. No eran decoración, eran tecnología ancestral. Y entonces, el hallazgo más provocador, un calendario de piedra, conocido como el calendario de Adán, aún emitía pulsaciones medibles. Funcionaba como una batería energética viva, activada por la luz solar y amplificada por las vibraciones del suelo. Tesla entendía que nuestros ancestros sabían más de lo que aparentaban. Usaban la piedra no solo para construir, sino para codificar información, almacenar energía y resonar con el entorno. Esa comprensión lo llevó a una conclusión inevitable. La materia es solo el vehículo. La vibración es la clave. Y si eso era cierto, entonces nuestro propio cuerpo, hecho de agua, minerales y ondas, también era una antena viva.
Un receptor y emisor constante, sintonizado o no con el campo vibracional del universo. Pero, ¿qué pasa cuando esa sintonía se pierde? ¿Qué ocurre cuando se introduce una frecuencia ajena, una interferencia artificial? La respuesta estaba en la realidad que vivimos: ansiedad, caos, desconexión. Tesla no hablaba de religión ni de filosofía. Hablaba de física, de estructuras energéticas olvidadas, de un poder que todos poseemos, pero que pocos recuerdan cómo activar. Porque si todo está hecho de vibración, entonces tú también puedes reescribir tu forma. Solo necesitas cambiar tu frecuencia. Tesla había descubierto las claves del universo en la vibración, el sonido y la energía. Pero faltaba una pieza: la conciencia. No esa idea abstracta de pensar, sino algo más profundo: la capacidad humana de emitir una frecuencia con intención, de alterar el mundo sin tocarlo, solo imaginándolo. Durante años, Tesla meditó sobre un principio inquietante. Si todo vibra, y la vibración responde a pensamiento, ¿acaso la realidad no será el reflejo de lo que sentimos? No era el primero en intuirlo. Desde la sabiduría ancestral hasta la física cuántica, todos coincidían en algo: la energía sigue a la atención. Donde enfocas tu mente, nace un campo, y donde repites una emoción, ese campo se refuerza. Tesla experimentó con visualización. Observó cómo ciertos patrones de pensamiento afectaban dispositivos eléctricos sensibles. Pero lo más asombroso llegaría después. Estudios modernos demostrarían que atletas que solo imaginaban lanzar una pelota activaban los mismos circuitos cerebrales que quienes realmente lo hacían. La mente no distingue entre lo real y lo vivido internamente. Más aún, el corazón, órgano que muchos creen solo bombea sangre, emite un campo electromagnético que se expande varios metros. Y ese campo varía según la emoción sentida. Cuando hay gratitud, se vuelve coherente. Cuando hay rabia o miedo, se desorganiza. Tesla entendió que pensamiento sin emoción es débil, pero pensamiento con emoción es creación. Y entonces apareció otro fenómeno: la ley de la atracción, no como cliché moderno, sino como ley vibratoria real. Lo similar atrae lo similar. Cuando vibras en escasez, ves más escasez. Cuando te alineas con la abundancia, oportunidades aparecen sin esfuerzo aparente. Pero hay una trampa silenciosa: muchos creen que basta con desear. Sin embargo, si detrás del deseo hay miedo, contradicción o duda, la frecuencia se contamina. Por eso tantos fracasan, porque lo que piden con palabras, lo niegan con emociones. Tesla no hablaba de superstición. Hablaba de responsabilidad vibracional. Cada pensamiento es un tono, cada emoción, una nota. Juntas forman tu canción, y el universo baila según lo que tú emites. La clave, entonces, no era desear más, sino desear desde otro lugar. Desde la paz, no desde la carencia. Desde la certeza, no desde la necesidad. Y para lograrlo, el primer paso es simple pero profundo: sentir como si ya lo tuvieras. No se trata de engañar a la mente. Se trata de recordarle cómo sonar. Porque cuando tú cambias tu frecuencia, el mundo no tiene más opción que responder. Todo lo que Tesla descubrió lo llevó a una sola conclusión: no somos observadores pasivos del universo, somos co-creadores activos. No se trata solo de entender la vibración, sino de convertirse en ella. Cada pensamiento consciente, cada palabra dicha con intención, cada emoción sostenida en el cuerpo, es una semilla que modifica la realidad. Y cuando esa semilla vibra en coherencia, el mundo responde. Tesla hablaba de esto como quien ha visto más allá del velo. No era fe ciega, era una certeza nacida de la observación directa. Las frecuencias que emites hoy crean tu experiencia de mañana. Las palabras que eliges, los pensamientos que repites, los hábitos que mantienes, son líneas escritas en la partitura energética de tu vida. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. No necesitas nada externo para comenzar a cambiar. Todo ya está dentro de ti. Tus células vibran, tu corazón pulsa, tu mente imagina, y todo eso es suficiente. No hay ritual más poderoso que el pensamiento enfocado. No hay oración más potente que la gratitud sentida. No hay antena más sensible que tu propio campo electromagnético. La humanidad ha sido educada para esperar, para obedecer, para depender. Pero Tesla, con cada uno de sus experimentos, gritaba en silencio una verdad olvidada. Eres energía consciente. Eres frecuencia en forma humana. Eres una chispa del Creador aprendiendo a recordar su melodía. Cuando miras el mundo como algo separado, te desconectas.
Pero cuando reconoces que cada parte de ti está tejida con la misma sustancia vibracional que las estrellas, algo cambia. Ya no eres pequeño, ya no eres víctima. Eres autor, eres instrumento, eres canal. Y si el universo es una sinfonía, tú estás aquí para tocar tu nota única. No hay accidente en tu existencia, ni error en tu diseño, solo olvido. Pero ahora, al escuchar estas verdades, algo comienza a despertar. Tal vez Tesla no buscaba fama ni gloria. Tal vez su misión era sembrar un eco. Un eco que, con suerte, ahora está resonando dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo para recordar. Déjanos tu comentario. ¿Conocías esta conexión entre frecuencia, espíritu y creación? ¿Has experimentado algo parecido? Activa la campanita de notificaciones para no perder nuestros próximos contenidos. Suscríbete ahora mismo si aún no lo hiciste y considera hacer clic en los videos sugeridos que están apareciendo aquí en pantalla. Pueden expandir aún más tu visión del mundo. Y si este mensaje te tocó el alma, compártelo con alguien que lo necesite, porque cuando una verdad se comparte, su vibración se multiplica. Gracias por estar aquí. Gracias por recordar.